buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, les agradecemos su presencia en este encuentro número 12 de literatura regional organizado por la Licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica y de forma correspondiente el cuerpo académico Literatura, Discurso e Identidad, sea UABC 185. En esta ocasión, de forma virtual y a través del muro de la Facultad de Humanidades, vamos a hacer la presentación del libro colectivo Biografías Noveladas y Bioficciones, publicado el año pasado, 2024, y coordinado por el doctor José Sánchez Carbó y la doctora Diana Jaramillo, ambos académicos, colegas y amigos de la Universidad Iberoamericana, con quienes hemos tenido sendas colaboraciones en diferentes rubros, desde publicaciones de capítulos, libros, evaluaciones, en fin, nos une además una profunda y larga amistad, y por ende, pues yo les quiero agradecer su presencia en esta presentación de un libro que me parece ha sido muy afortunado, en principio, por la cantidad de colaboraciones que suma, y por otro lado, por lo que revela de una temática que me parece cada vez es más atractiva y genera posibilidades de lectura para la propia literatura, en el sentido, pues, de conjugar los aspectos vitales o elviosos o biográficos de los creadores, de los autores, ¿verdad? Al momento de escribir sus obras y dejar fe o testimonio de la vida de los demás o de sí mismos. Y por ende, bueno, pues esto es todo un bastión de conocimiento que además conjuga diferentes disciplinas, entre ellas obviamente la literatura, pero también la lengua, por no hablar por obvias razones, de la historia, de la antropología y demás. Bueno, en principio, reitero, les agradezco pues su participación, es un verdadero placer que estén aquí con nosotros, y vamos a comenzar con el doctor José Sánchez Carbó para que nos hable en términos generales de la confección de este libro, del objetivo, en fin. Pepe, adelante, por favor. Javier, pues muchísimas gracias, encantado de poder estar con ustedes compartiendo este resultado de un proyecto de investigación financiado por el CONACYT, que antes era CONACYT, un proyecto de ciencia de frontera y en el que, pues como tú ya acabas de comentar, se sumaron una muy buena cantidad de colegas de diversas instituciones educativas del país, además de la variedad y la diversidad de colaboradores, pues habría que también resaltar la naturaleza y la esencia de este libro, de lo que propone como una nueva mirada en de la crítica literaria. Pues en este sentido, ahorita compartiré una o dos hojas de PowerPoint porque voy a decir muchos nombres un tanto para que se orienten también quienes estén acompañándonos en esta presentación y pues no nos perdamos en esta selva de escritores y escritoras, hablando de escritores y escritoras y además los nombres de los colaboradores, ¿no? Sí, Entonces, Pepe, igual, miren, si me disculpan, no los presenté, entonces voy aprovechando para presentarlos, para iniciar por eso, porque igual bueno, vamos a hablar de otros y vamos a presentar a los demás y no los he presentado a ustedes. Una disculpa, aquí tengo no, los no te datos. preocupes. Comienzo con la colega Diana Isabel Jaramillo Juárez, quien es doctora en literatura y expresión del español, tiene especialidades en cultura del libro antiguo, biblioteconomía, emblemática, edición, salas de lectura y gestión cultural. Sus líneas de investigación son la teoría y crítica literaria latinoamericana, la ecdótica, la autoficción y los procesos del acto de la lectura, el lector y las bibliotecas. Ha trabajado en el campo editorial y en la administración del Fondo Antiguo Palafauciano. Escribe cuento y ensayo y bueno, actualmente es profesora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Puebla y también la coordinadora responsable del programa de maestría de literatura aplicada. Pues muchas gracias, Diana. Gracias. Y el colega doctor José Adalberto Sánchez Carbó es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, ha publicado los libros de cuentos El maldito amor de mi abuelita, En realidad no es una historia de amor, La reunión de los patéticos y Con las costillas intactas. Asimismo, ha publicado los libros de crítica, La unidad y la diversidad, teoría e historia de las colecciones de relatos integrados, esto en el año 2012, y Mapa literario de identidades,
Formas de desintegrar el espacio en el relato hispanoamericano en el 2018. Asimismo, ha coordinado los libros colectivos Narrativa Vitral Contemporánea en 2015 y Poder y Resistencia en la Literatura Latinoamericana del año 2019. Ha sido colaborador en diferentes revistas y suplementos literarios y ha publicado en varias antologías de cuento y crítica literaria en países como México, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Bulgaria. Ha sido también becario del FONCA, Secretaría de Cultura de Puebla y del CONACYT para estudios del doctorado en el extranjero entre el 2004 y 2008 y en la actualidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. A la par es académico a tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla. Pues hechas estas presentaciones, pues adelante, Pepe. No escuchamos tu micro. Ya es que estaba a punto de abrir la ventana y no me reconocí esto. Muchas gracias, Javier. Bueno, como ya les había comentado, compartiré una presentación para que pues vayamos ubicándonos en eh, digamos, conjunto de nombres y obras que estaré refiriendo. Como ya les había dicho, este libro, Novelas biográficas y bificciones, Historia, Ficción y Crítica Literaria, fue coordinado bueno, por un servidor y Edison Aladino, quien es un colega de la Universidad Autónoma de Puebla, por Nélida Sánchez Ramos, que es de la Universidad de Colima, Juan Pablo Patiño, que trabaja en la Universidad Panamericana en, eh, en Guadalajara, y Alejandro Lambar y otro colega de la Universidad Autónoma de Puebla. El libro es resultado de un proyecto amplio financiado por el CONACYT, que tuvo como primera etapa en la que también colaboró Javier y todo, y a otro nutrido conjunto de colegas, para revisar la crítica literaria que se practica, que se realiza en el contexto latinoamericano en finales del 19, prácticamente todo el siglo XX, y lo dividimos en dos volúmenes, estos dos libros que llaman Transculturaciones de la crítica literaria en Latinoamérica. Uno sería Nociones, Tradiciones y Apropiaciones, y el volumen 2 se llama Resistencias y Poéticas. Obviamente que al hacer esta revisión de la crítica literaria, un capítulo importante del primer volumen fue el de los escritores críticos, escritores críticos como Borges, como Paz, como Lezama Lima, como Benedetti, como Pacheco, Aguilar Mora, etcétera, de escritores que han ejercido la crítica literaria a través del ensayo. Pero en este proyecto nos propusimos ver cómo la crítica literaria puede ser enriquecida a partir de elementos ficcionales a través de este tipo de obras que conocen como biografías noveladas o bioficciones, y que uno de los teóricos que revisamos, François Dos, las denomina como un monstruo, ¿no? Como algo que ni está en la historia, ni está en la literatura, que fue proscrito por la misma crítica literaria, pese a que la crítica literaria en sus inicios empezó a sistematizar como crítica literaria a partir de los métodos biográficos en el siglo XIX. Entonces, bueno, lo que quisimos es recuperar esta visión, porque además de querer ver cómo la crítica literaria se enriquece con el ejercicio creativo, ficcional, etcétera, hay un conjunto, sobre todo en el siglo finales del 20 y principios del 21, un conjunto notable de obras de escritores y escritoras escribiendo sobre otros escritores y otras escritoras en este tono o en este estilo, corpus de obras que pues merecían esta atención desde la óptica de la crítica literaria, porque pues, se puede analizar como biografía, se puede analizar como novela, pero literaria nos preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que aportan estas biografías noveladas y bioficciones al ejercicio de la crítica literaria en Latinoamérica? Y bueno, el resultado pues son diversos y están plasmados en cada uno de los capítulos de esta obra, que resultó
bastante voluminosa en cuanto a su número de páginas y que fue publicada por una universidad, por la Universidad de Salerno en Italia. Está básicamente en línea, en formato digital, perdón, el libro. Entonces, bueno, pensamos que desde la biografía, novela o la bioficción, los escritores tienen otras facultades, otras licencias, en principio para introducirse en la vida íntima, en los vicios, en las obsesiones de escritoras y escritores, de poetas, de Latinoamérica, Europa y buena parte del mundo, pero también estas formas biográficas le permiten al escritor o la escritora pues reflexionar en cuanto a las posiciones estéticas, ideológicas y políticas. Es decir, que las obras y este tipo de abordajes biográficos, pues nos permite este cruce de lo más íntimo y de lo más público, lo más visible de estas figuras que a veces fueron muy atendidas, a veces fueron marginadas u olvidadas en la historia de la literatura. Por otra parte, también son objetos de estudio interesantes porque se cruzan dos realidades espaciotemporales, tanto del autor, de la autora, como del biografiado, la biografiada, ¿no? Entonces, nos pareció un tema sumamente interesante y retador el abordar este tipo de obras. ¿Qué es lo que revisamos? Pues en la primer capítulo, un capítulo donde se sientan algunas bases teórico-conceptuales, escrito por Alejandro Lambarri. En la segunda parte que titulamos Escritoras en la Adversidad, se revisa, por ejemplo, lo que Alberto Ruiz Sánchez escribió sobre la poeta soviética Ana Akhmatova en la novela El expediente de Ana Akhmatova. Eh, Cómo Mariana Enríquez elabora una biografía, pero también un ejercicio de crítica sobre Silvina Ocampo, y en lo particular, pues yo revisé la novela La fugitiva de Sergio Ramírez, que construye la biografía a través de un personaje ficticio de una escritora costarricense también muy interesante llamada Yolanda Orea Muno. En la tercera parte, Célebres Recreados, pues están convocados escritores que han recibido mucha atención, que han tenido muchas biografías y no siempre biografías noveladas. En este sentido, pues está Michel de Montaigne, sobre el que reflexiona y narra el chileno Jorge Edwards, un capítulo del que nos hablara con más detalle Diana, mi colega Diana. Samantha Escobar aborda la figura de Cervantes vista a través de una escritora mexicana, Carmen Boullosa, en una novela también pues fascinante sobre el universo cervantino. Luis Alberto Pérez Amezcua analiza dos obras de Álvaro Enrique, donde Francisco de Quevedo tiene un protagonismo, ¿no? Y pues obviamente la biografía de Francisco de Quevedo. Para la cuarta parte, que se llama Vidas singulares de escritores aventureros o desaventurados, ¿no? Pero siempre con una vida singular. Por ejemplo, nuestros colegas Omar David Ábalos y Carla Janet Andonegui analizan la obra El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, que tiene como trasfondo la vida de Servando Teresa de Mier, un escritor que conoce muy bien Javier Hernández, ¿no? Que también publicó una obra y ganó un ensayo, un premio de ensayo a nivel nacional. Nélida Sánchez eh, analiza esta novela, Monsieur Pain, de Roberto Bolaño, que es un trasunto de la vida de César Vallejo, del poeta peruano César Vallejo. Leonardo Padura Fuentes y dos novelas de él son analizadas por Gerardo Castillo, colega de la Ibero también, donde una, pues como lo dice el título, tiene como centro la vida de Hemingway en Cuba, y la otra, La novela de mi vida,
que versa sobre la vida de José María Heredia, otro de los grandes poetas cubanos. Edinson Aladino, pues lee esta novela muy poco conocida fuera de Cuba, yo creo que se llama Fumando Espero, de Jorge Ángel Pérez, pero que es una revisión interesante sobre Virgilio Piñera y sobre todo sus obsesiones. Entre estas obsesiones, pues las manos, ¿no? Que eran un asunto ahí que se repite mucho en un texto de Virgilio Piñera. La quinta parte, resonancias poéticas, que un poco lo dice, ahí hay una identificación entre los biógrafos, biógrafas y los biografiados. En este tenor, Luis Carlos Salazar analiza El Testigo, una novela de Juan Villoro que tiene como uno de sus protagonistas la vida de pues un poeta que también es muy caro para nosotros, para la historia de la literatura, Ramón López Velarde. Eh, la maestra Fernanda Camela Flores, analiza la obra El cartero de Neruda o Ardiente Paciencia, como al principio se tituló esta novela de Antonio Escármeta, que tiene a Pablo Neruda como su protagonista. Ramón Alvarado aborda aquí la relación de dos movimientos, el de los contemporáneos y el crack, a través de una novela sobre Jorge Cuesta, escrita por Jorge Volpi, y otra novela de Pedro Ángel Palou sobre la vida de Javier Villaurrutia. Y bueno, cerramos con mi estimado Javier, con esta novela también de Federico Campbell, bueno, novela, entre comillas, son géneros también difíciles de clasificar, que versa, bueno, mantiene un estrecho diálogo con la vida de Fernando Jordán, un periodista y escritor del norte de México. Y bueno, así a grandes rasgos, esta sería la propuesta de la obra de novelas biográficas y ficciones. También resaltando que dado el corpus tan cuantioso, podríamos hacer otro volumen de igual magnitud de otras obras que merecen ser analizadas. Esto nada más para dar cuenta de cómo como ya lo decía Javier, los escritores y las escritoras se han volcado sobre la biografía como género, una recuperación que pues bien vale la pena, ¿no? Pues agradecerle a la Universidad Autónoma de Baja California, a los organizados del Encuentro de Literatura Regional y en particular Javier por poderte saludar y por esta presentación. Gracias, Pepe. Siempre un placer escucharte. Pues adelante, Diana, todo tuyo el micrófono. Gracias, Javier. Bueno, después de la introducción de Pepe, pues yo quiero mostrar pues esta invitación que nos hicieron los coordinadores, era precisamente de ese listado que previamente Pepe Carbó había realizado sobre novelas biográficas, es decir, la ficción también retomando las propias biografías de otros escritores, un retruécano, ¿no? Que fuimos encontrando todos y todas las escritoras que participamos, porque al final también a nosotros analizar cada uno de las obras literarias sobre estos escritores, escribiendo sobre escritores, pues también no podíamos evitar realizar también una especie también de pues, biografía propia como lectores nosotros, ¿no? Al final, esta crítica literaria que se nos invitaba a hacer, pues no es más que nuestra forma también de leer y de dejar un poco de nuestra biografía como lectores. Se ve allí la presentación. Sí. Bueno, voy a ver si no sé, para que se vea mucho más claro.
La novela es esta que me tocó analizar a mí y que elegí no dejando al azar, sino más bien por esta admiración que le tengo a este escritor, Jorge Edwards, de origen chileno, es La muerte de Montaigne. Y a este capítulo le puse este subtítulo de relatar el final de la propia vida. Por este objetivo que realiza el escritor expresamente de analizar los últimos días de la vida de Montaigne y al mismo tiempo tener el pretexto, dado que la escribió a los 80, más de 80 años Jorge Edwards, también de analizar su propia vida. Y entonces ir haciendo una comparación, ¿no? Pues compararse con el propio Montaigne, ir ensayando sobre los propios pasos. Bueno, el propósito, por supuesto, fue hacer un desglose de la novela, una crítica para mostrar la virtuosidad literaria, ¿no? de esta novela y sobre todo también del estilo que Jorge Edwards va a defender y pulir hasta la última desde la primera hasta la última de sus obras. Tanto de crónicas, ensayos, como varias novelas que recibieron pues, los mayores premios en lengua hispanoamericana. Hay una disculpa a Van Allen, ¿no? de Jorge Edwards, pero que también lo hace Montaigne y que, bueno, a mí también me sirve de pretexto para disculparme sobre esta escritura otra vez, sobre los ensayos de Montaigne, pero a través de los ojos de Jorge Edwards. Y bueno, la disculpa es pues esta constante que Pablo Solmora, ya en su libro de Nada sin alegría, un paseo con Montaigne, decía, ¿no? Escribir sobre los ensayos de Montaigne es escribir sobre los ensayos de Montaigne, o sea, es un eterno regresar, ¿no? Quizás no encontraremos el propio origen ni siquiera en el propio Montaigne, ¿no? Y la respuesta a este nuevo atrevimiento, pues lo daba Piglia en El último lector, al decir que, bueno, pues en este universo donde se publica el libro una y otra vez, al final cada lectura es un nuevo libro, ¿no? Cada lectura es una nueva manera de abordar el libro y por lo tanto es siempre un libro, es una obra eterna. Ya decía pues Montaigne que en esta escritura que hizo de los ensayos, que es la obra que escribe cuando se retira de la vida pública, no era propiamente su biografía, sino más bien un ensayar sobre sus pensamientos. Y eso es lo que hace un tanto también Jorge Edwards, ¿no? A la vez que está repasando estos últimos años del hombre, el hombre de la montaña, él también va repasando sus pensamientos sobre qué es llegar al final de la vida. Bueno, una cuestión que el soporte bibliográfico, pues por supuesto fue repasar para encontrar que efectivamente la constante de Jorge Edwards en su obra siempre fue la primera persona y también la autoficción, el tomarse a él mismo como el cronista, el tomarse a él mismo como un personaje más allá del personaje, de la persona que era, del autor que era Jorge Edwards. Y bueno, este ensayo lo que propongo como lectura es tres partes, dividirlo en tres partes. Uno, sí es importante, dado que esta es la penúltima obra casi de Jorge Edwards, es importante ver que en esta obra desemboca toda un afán de escritura autobiográfica, ¿no? Esa es la primera parte, un afán de la autoficción constante. La segunda parte es hablar de este género que es la biografía novelada desde el término de novela desaforada, un término también de Manuel Alberca. Al decir que pues, es
no es un género, como ya decía también Pepe Carbó, no es un género que tiene, que está limitado, ¿no? Sino más bien invita a la hibridación con el ensayo, a la hibridación con la crónica, a la hibridación con la historia, e incluso con otras disciplinas como es la filosofía o la psicología, incluso, ¿no? Hablando de un análisis de la psique. Y en la última parte, pues es recobrar este mensaje o más bien este pensamiento que arroja Edwards sobre llegar al final de la vida en un estado de ataraxia, ¿no? En un estado de serenidad, al que él llama felicidad, y que tiene que ver con este repaso que él hace de la literatura grecolatina a través de Montaigne, pero también a través de sus propias lecturas como lector, como estudiante y como escritor prolífico. Bueno, nada más por repasar tres de sus grandes obras, que es botón muestra de este afán de autoficción. Está el Persona non grata, ¿no? El inútil de la familia y Adiós poeta, ¿no? Tres novelas, además de que tuvieron buena recepción, también tuvieron crítica, y no crítica siempre positiva, ¿no? Sí, en este afán de la autoficción, pues también estuvo involucrado en la propia historia de Latinoamérica. Bueno, Jorge Edwards muere en 2023, y en esta novela, un año antes, en 2012, en la otra casa, escribe, y creo que esta es la clave que nos deja sobre su obra total. Una experiencia literaria es una forma de autobiografía, y es por consiguiente una forma de novela. Y es posible deslizarse del ensayo al relato. Y evito hacerlo, y a la vez incurro en la tentación de hacerlo. Y tiendo a pensar que la literatura es tentación o incluso caída. De lo contrario, el juego de la creación no funciona bien y se atasca en algún lado. Y creo que allí nos deja la clave de toda su obra literaria. Bueno, en la última parte de este ensayo que Jorge Edwards dice, ensayar, y otra vez retomando al Señor de la Montaña, pues ensayar no es otra cosa que tratar de entender algo que es nuevo para nosotros, ¿no? Como lectores, como lectoras. Me da curiosidad un tema, y entonces trato de ir sobre el mismo para desenmarañar también una temática. Dice, bueno, Montaigne lo que hizo también fue en regresar y volver sobre las figuras de autoficción, fue tomar también a su maestro, él le llama maestro, a Zorin, que también a su vez tomaba Montaigne, y bueno, a Zorin también, si recuerdan, y Manuel Alberca es uno de sus estudiosos, el teórico español, Zorin también era o practicaba el propio arte de la autoficción, ¿no? Una y otra vez. Entonces, Edwards conscientemente también hace un retruéca, ¿no? En esta novela, ¿no? Al tomar al propio Zorin como, digamos, su justificación para él realizar la autoficción. En esta última parte del ensayo, lo que intento es también mostrar un poco de la filosofía, aunque Montaigne decía que no era filósofo, lo que realiza es una filosofía, y a su vez Edwards realiza una filosofía sobre la última etapa de la vida. Y dice, no filosofamos para matar el tiempo, ni para hacer carrera, ni para hacer una obra, ni para hacerlo ver. Filosofamos para vivir, o para aprender a vivir. Y solo esto es filosofar de verdad. La filosofía es la que nos enseña a vivir. Y este me parece que es el pretexto de Edwards para biografiar los últimos años de vida de Montaigne. Dice Edwards
que Montaigne en sus ensayos busca a un lector ideal, el lector por antonomasia, y se dirige a menudo al lector y de esa manera dialoga con él. Y Edwards también, en su estilo, en cada uno de sus capítulos, va dialogando con el lector o con la lectora, conmigo, sobre si analiza cuál era la perspectiva de Montaigne sobre la política, él pone su perspectiva sobre política. Si analiza cuál era la perspectiva de Montaigne sobre la amistad, él pone su definición, ¿no? y recupera los años de amistad. Analiza cómo Montaigne fue atacado por varios de sus círculos, ¿no? Sobre todo sociales y políticos, y también Edwards aprovecha para exponer pues también cuál fue su situación, decía por ejemplo en las novelas con las que fue criticado, ¿no? Por sus propios colegas y también por la política. Recordemos que él estuvo en el gobierno de Allende y bueno, al renunciar a su puesto en Cuba, pues recibió varias críticas de su propio medio. Y ya nada más para terminar, dice Edwards que Montaigne era un maestro consumado de la digresión, sabía retomar el hilo del discurso y también sabía abandonarlo, olvidarlo, acabar su cuento en un acorde diferente, dejando cabos sueltos por un lado y por el otro. En otras palabras, una mente imprevisible. Dicho lo anterior, puedo concluir que el maestro nos autorizará siempre a la digresión. Y este es el permiso que se da a Edwards para contar la vida de Montaigne y hacer una digresión en el presente, en su presente, ¿no? Sobre el final de la vida que Edwards está viviendo. Y bueno, por último, dice Edwards en esta recuperación de los pasos, ¿no? que en el que invita Montaigne y que después a su vez invita Edwards a todo lector, dice, las vidas bellas son aquellas que se ajustan al modelo común y humano con orden, pero sin milagro y sin extravagancia. La vejez tiene poco de necesidad de ser tratada con más delicadeza y recomendémosla a ese Dios protector de la salud y la sabiduría, pero alegre y social. Filosofar es aprender a morir. Bueno, ese es un poco la estructura y la propuesta de lectura que yo hice y que por supuesto pues, quien repase la novela de Edwards también encontrará otra nueva forma de reflexionar sobre su propia vida, que espero que no sean los últimos años. Gracias. Muchas gracias, Diana. La verdad es que, bueno, escuchándote, pues se vienen mil cosas a la cabeza, ¿no? En relación, por ejemplo, a esta cuestión que planteabas, cómo al final toda lectura que el crítico realiza también, pues es una suerte como de apuesta, ¿no? De una propia autobiografía o de una biografía a partir de los textos de los demás, ¿no? O sea, revela también pistas de los escritores de ideas, pues, ¿no? Al abordar ciertos puntos que, pues digamos que nos interesan y que hablan de la personalidad de los autores, ¿no? Autoras. Por ese lado, pues yo creo que coincidimos todos plenamente en estas reflexiones. Y bueno, en mi caso, y agradeciendo pues siempre la gentileza de Pepe y Diana de haberme invitado pues a participar en este libro. Yo lo que trabajé fue justamente con un tema que me seduce desde el punto de vista personal y que evidentemente habla de mi persona, sin que esto pues pueda sonar muy autocelebratorio, ¿no? Sino básicamente por la implicación que yo establezco en el texto que publiqué, que se llama Semiautobiografía y Biografía Confluyentes en Transpeninsular de Campbell, digamos pues de esta relación del bios o de la vida con la espacialidad, que es un tema pues que he venido
abordando de una forma intermitente a través de los años, en el entendido pues de que el espacio tiene que ver con varias interpretaciones, pero sobre todo tiene que ver con una vinculación con el ente narrativo. Y esto es evidente en el caso de este estudio que publico, en donde se entrecruzan dos textos, en este caso el texto de ensayo de Fernando Jordán, como bien lo planteaba Pepe, cuyo título es El Otro México, que básicamente es una biografía, lo subrayo, una biografía sobre la península de Baja California. Y por otro lado, el entrecruzamiento de este libro, muy importante para la propia historia y la cultura de Baja California, o de la península en su conjunto, no solamente el estado de Baja California. Y por otro lado, el entrecruzamiento que esto tiene con la propia obra de Federico Campbell, un autor también baja californiano y para más señas tijuanense, cuya vocación pareciera ser literaria, siempre ha sido biográfica. Parece ser también otra recurrencia mayormente estos autores que hemos mencionado, ¿no? Como hay una suerte de interés genuino desde sus primeras obras en ir dando pinceladas de su persona, a veces de una forma muy obvia o contundente, o a veces de forma velada, a través pues de la alusión a elementos como pueden ser la espacialidad, obviamente la cultura, etcétera. En este caso, creemos pues que la figura de Federico Campbell es referencial en todo caso, no solamente para la propia realidad baja californiana y su literatura, sino visto esto en un contexto mayor, como bien también lo ha abordado Pepe en su libro sobre la relación de los espacios y las representaciones de los mismos, como también este ha sido un autor, me refiero a Campbell, importante para darle protagonismo a la imagen de la provincia, al espacio de la provincia, sobre todo en esa reflexión, Pepe, que haces pues de la espacialidad provinciana como como un mundo aparte respecto pues a la idea del espacio más notorio que existe en nuestro país al momento de que se representa. En todo caso, si uno hace un repaso de Campbell, uno va a encontrar pues que siempre ese espacio va a estar ahí como referencia importante. Si uno piensa en libros como Tijuanenses, La Clave Morse, y pues ya no hablar de Transpeninsular, que alude básicamente a la carretera transpeninsular que cruza toda la península de norte a sur y de sur a norte, y que pues digamos da fe pues de una fisonomía geográfica muy concreta, donde se manifiesta sobre todo pues la realidad del desierto, del mar, del despoblado. En fin, hablo de estos aspectos porque son contundentes en esta obra, repito, que va cruzando dos libros, en donde finalmente ambos autores, Jordani y Campbell, coinciden en este espacio y van dando fe de sus sensaciones, de sus emociones respecto a lo que puede ser un territorio desconocido en el contexto del país. Bien podríamos decir que Baja California parece como una especie de última frontera, de realidad no nombrada del todo, de mundo ajeno, apartado, más vinculado con los Estados Unidos o con la frontera sur de Estados Unidos, y muy desvinculado en ese tenor también pues del centro del país, con una concepción diferente de cultura, de historia, etcétera. Para el caso, todo esto obviamente pues me resultaba muy estimulante, también aludiendo con ello a mi propia pues ubicación y realidad como escritor, como intelectual o profesor académico, pues básicamente que vive en provincia o en frontera, lejos del centro del país, con diferentes, digamos, visiones de estas realidades. Entonces, cuando finalmente pues se entrecruzan mil cosas, y creo que es muy contundente pues el planteamiento que se ha hecho a lo largo de los diferentes textos del libro sobre esta relación pues entre finalmente lo que escribimos y nuestras propias vidas o experiencias de vida. Para el caso, lo que voy abordando ya en el estudio es pues básicamente la dialogicidad que puede haber entre el género particularmente biográfico, que es lo que va revelando Campbell en su novela, al relaborar la vida de Jordán, tomando en cuenta pues los pincelazos que el propio autor da de sí mismo en El Otro México, que digamos tendría en ese tenor más que una lógica biográfica, más de carácter autobiográfico, sí biográfica en términos de la península, pero autobiográfico en cuanto al propio narrador, ¿verdad? Que va dando testimonio del espacio que recorre. En este sentido,
Campbell lo que realiza es una biografía de Jordán basada en este libro y en otros textos del mismo autor, pero a la vez va dando fe de sí mismo o de al menos de un alter ego muy similar por las claves que da, ¿verdad?, a su persona, porque, por ejemplo, digo, este es un libro ya de madurez, cuando Campbell me parece ya tiene un nombre como escritor, tiene una trayectoria particularmente en el centro del país y me parece pues que en función de ello el autor va hablando de las necesidades que le van surgiendo conforme va madurando, va envejeciendo. Y una de ellas es básicamente la de regresar al lugar natal, al espacio biográfico y autobiográfico, familiar y personal. Y eso supone hacer un viaje al revés, vamos a decirlo así, que va de la Ciudad de México a Tijuana, pero que tiene que cruzar toda la península de sur a norte. Eh, Alude pues a sí mismo cuando habla de un fastidio laboral vinculado con el trabajo periodístico. También habla Campbell de, pues digamos, de cuestiones muy notorias, ¿no? En el caso de la capital, como pueden ser las cuestiones medioambientales, el fastidio que puede generar las crisis recurrentes que hay con respecto a las contingencias ambientales y todo esto. Entonces, bueno, dice, así ya estoy un poco cansado, muy cansado, y es tiempo de regresar a mi lugar natal y en ese tenor, digamos, a un espacio en el cual encuentro profundos vínculos de carácter familiar, de carácter amistoso y también, digamos, una realidad ajena, ¿no? Muy diferente, pues, a la que supone la gran urbe que es la Ciudad de México, comparado con este gran despoblado en su mayoría, que es la península, ¿verdad? Que en buena parte de su territorio, pues francamente, pues no vive nadie por las condiciones extremas de la geografía. Pero bueno, al final es un texto muy articulado y ya para ir, digamos, hablando de otros aspectos, pero termino diciendo, es un texto muy articulado donde me parece pues que se le da un homenaje, es un homenaje a uno de los autores pues secretos todavía de la literatura mexicana, como pudiera ser el caso de Jordán, sobre todo en el rubro de la escritura de viajes, que también por sí misma pues es muy autobiográfica. Digamos, es un reconocimiento a la labor de un autor que, al menos para la península, pues es significativo porque se trata del primer abordaje complejo, profundo, total, que se hace de la península y además, pues esto en un momento en el cual se coincide pues con una especie de madurez política de toda la península al convertirse en dos estados nacionales, porque digamos, hasta antes de la década de los 50 la península era un territorio federal, no tenía digamos, una serie de eh, características legales similares al resto de los estados del país. Es un territorio, digamos, las autoridades eran colocadas sin mayor consenso por parte de la sociedad de la península. Bueno, esto coincide justamente cuando la península se divide en Baja California y Baja California Sur, con sus capitales y demás. Y bueno, pues este libro del Otro México viene a dar fe pues, de una realidad que desde la perspectiva de Jordán resultaba muy necesaria de reconocer, de ubicarla, de jalarla al mapa nacional, ¿no? Por el desconocimiento que se tenía de la misma. Y en el caso, decía, pues, de Campbell, de alguna manera, pues yo considero que es una especie como de testamento, ¿no? Literario. Repito, en el caso de un autor donde progresivamente todo lo que fue escribiendo tenía que ver o con la vida, lo subrayo el bios, de los demás, donde entran en juego amistades, colegas, familiares, o el relato de sí mismo, el relato autobiográfico, cosa que lo vemos pues en otros trabajos muy decantados, muy interesantes de Campbell, como puede ser La clave Morse, una novela muy interesante donde habla de su padre cuando joven y el oficio que tenía de telegrafista en la ciudad de Tijuana, digamos curiosamente, ¿no? También aludiendo un poco al oficio de la escritura y el telégrafo. O digamos un diario muy interesante, me parece uno de los grandes diarios que se han publicado por parte de escritores en México, como puede ser Post Scriptum Triste, un libro muy interesante de Campbell donde va revelando pues, sus mecanismos literarios, pero también las frustraciones que le genera el acto mismo de escribir y como siempre el reto
de la escritura, pues no es del todo sencillo, ¿no? Sino tiene implicaciones pues vitales o existenciales. En fin, a mí me parece que Transpeninsular pues es la confluencia, ¿no? De toda una obra que probablemente no es muy extensa, pero que, bueno, pues es significativa al menos por estas variables relativas también a la provincia, a la propia realidad baja californiana, el rol, ¿verdad? También de estos escritores migrantes que salen de sus lugares de orígenes para ir a conquistar, ¿verdad? El sueño del escritor profesional en la capital. Bueno, pues eso es lo que yo trabajé. Eh, pues en relación con les plantearé una pregunta también a reserva pues de que quisieran plantear algo más. Pero en relación con el otro libro, Pepe, que planteabas, en el que también tuvimos la oportunidad de colaborar, que salió también del proyecto financiado por CONACYT. Eh, ¿Cuáles serían como también los vínculos entre estos dos materiales? Porque al final me parece que son libros muy, muy portentosos, ¿no? Con sendas aportaciones para la teoría, para la crítica literaria. Digamos que en un sentido así muy, muy contundente, ¿cómo están dialogando esos dos libros? Bueno, Javier, en el libro de Transculturaciones de la crítica literaria, como ya había adelantado un poco anteriormente, lo que revisamos no es una revisión exhaustiva, pero sí de buena parte de las expresiones, de las posiciones de críticos, eh, de las mismas formaciones de estos críticos respecto a cómo concebir, cómo conceptualizar la literatura y qué métodos se derivan de esta reflexión de orden teórico respecto a la literatura. Y pues como podría un poco suponerse, las primeras formaciones, los primeros acercamientos críticos hacia la literatura, pues son muy impresionistas, mucho de apoyado en la erudición, en la memoria y en el establecimiento de relaciones. Eso en el contexto, te digo, propiamente latinoamericano. Otro, otra parte notable que vimos en la crítica literaria es que eh, se adoptaron, se adecuaron, se modificaron muchos enfoques eh, 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 teórico-metodológicos de análisis, ya sea de Europa, de Estados Unidos e incluso pues, de la Europa oriental, ¿no? Y aquí tuvieron pues sus representantes, su escuela inclusive, se formó escuela en algunos casos sobre este tipo de enfoques hermenéuticos, formalistas, estructuralistas, pero también con sus aportaciones. En el segundo volumen que le titulamos tanto Resistencias, en el sentido de que pues otro conjunto de críticos y de críticas querían aportar otra mirada, ¿no? De la literatura, considerando eso que tú has hecho mucho énfasis y que, bueno, yo creo que también coincidimos en eso, en las condiciones espaciales, culturales, ¿no? Y las expresiones culturales que derivan de esos propios contextos, ¿no? Decía Fernández Retamar, pues obviamente una teoría de la literatura se construye a partir de los textos que tienes a la mano, y entonces a veces no nos correspondía eso que decían las teorías europeas con nuestro campo literario latinoamericano. Entonces, en este conjunto de resistencias, que tiene que ver mucho con ese latinoamericanismo, con el regionalismo, ¿no? Y formas de abordar la literatura. Ahora, el principal diálogo que se establece en esas transculturaciones de la crítica literaria con las novelas biográficas, yo creo lo encontramos con los acercamientos de escritores a la crítica literaria, porque no solo hacen un análisis profundo
sumamente enriquecedor, esclarecedor sobre las obras, sino que hay mucho de estilo literario en esas apuestas críticas, ¿no? Tanto Lezama Lima, una riqueza de lenguaje magnífica, o Borges o Paz, ¿no? En sus ensayos. Y en ese sentido, la crítica literaria también está jugando, ¿no? O la imaginación jugando un papel importante. Con las novelas biográficas y bioficciones, pues un poco lo que quisimos era pues revisar qué es lo que sucede en esa frontera textual de lo que no es considerado historia por la historia, ni literatura por la literatura, ni crítica literaria por la crítica literaria, no así como para acabar pronto en un cierto momento de la historia. Cuando vemos que la realidad, es decir, la evidencia es que hay un conjunto importante de obras que utilizan a la ficción, utilizan la imaginación para hablar de otros o de otras obras y otros escritores y otras escritoras. Pero como lo acaban de demostrar ustedes dos con Jorge Edwards y Federico Camen, para hablar de sí mismos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, que pues una posible postura esa de la crítica es que cuando se habla de otro, de otras, uno está hablando también de sí mismo. Yo creo que ahí todavía hay bastantes aristas sobre las que reflexionar sobre esta propuesta de crítica literaria, ¿no? Y mismo someter este mismo libro, estas revisiones a la consideración de su recepción, ¿no? Es decir, si para ver si es crítica literaria, no es crítica literaria, es mera literatura, es un ejercicio lúdico, si aporta algo, no aporta algo. Yo en lo particular, con los casos que revisé, me parece que sí hay aportaciones relevantes, ¿no? Desde una perspectiva biográfica, no tanto al estilo del siglo XIX, que se ahogó en sus propios excesos, pero yo creo que sí hay una sociología del autor, de la autora relevante. Sí, 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 fíjate que esta pregunta te la hacía sobre todo, digo, por la coincidencia, ¿no? De buena parte de los autores de este último libro en estos dos tomos previos y como parte también del proyecto de crítica financiado por CONACYT, pero sobre todo por esta idea de la transculturación, ¿no? Cómo es tan fino el concepto que a la fecha es una variable reflexiva que me parece no se ha agotado y que viene a aclarar justamente cómo también desde estas perspectivas biográficas y autobiográficas donde se mezcla pues vida, escritura, reflexión, ensayo, filosofía, como decía Diana, pues digamos, se hacen también las aportaciones, ¿no? De muchos autores latinoamericanos y esos autores que mencionabas como Borges, como Paz, Lezama, donde siempre pues están como volcados a mezclar géneros, ¿no? Y donde de pronto te hacen una excelente o inteligente crítica literaria, pero de pronto te dan una pincelada sobre sus vidas, sobre sus intereses personales, un dato biográfico, autobiográfico, y entran con otra reflexión. O sea, como son, digamos, procedimientos de escritura bastante complejos y que, como dices, pues vienen por un lado, a poner en entredicho la supuesta objetividad del texto decimonónico, ¿no? Al volcarse en la recreación de la vida de los demás, pero también a manifestar pues lo complejo, ¿no? Que es el artefacto por sí mismo escrito, ¿no? Tan dinámico, siempre tan dialógico, en fin, es fascinante. Diana, algo que tú quieras decir al respecto para ya ir pues terminando, se nos viene el tiempo encima, desgraciadamente, pero bueno, que tenemos algunos minutos. No, nada, agradecerte la invitación, agradecer estos espacios para difundir pues este libro que yo creo que a todo lector o lectora que esté interesado en la biografía o en el ensayo o en la novela, en la crítica, en la riquísima producción latinoamericana, ¿no? de este género de novelas, porque en España sabemos que es muy bien recibido, ¿no? Que se publican varios libros sobre la teoría de la novela autobiográfica, pero no viene aquí en Latinoamérica, no es así, ¿no? Todavía estamos indagando, aceptando, pues tratando también de encajarlas en la teoría propia, ¿no?
de nuestra literatura y también de nuestra crítica literaria. Y también ahorita escuchándote, Javier, pensaba que muchas de estas novelas autobiográficas que a su vez también recuperan la biografía de otros escritores, muchos de esos escritores pues es una manera de recuperar también su corpus como lectores, ¿no? Allí van mostrando todo lo que para ellos fue significativo para producir su obra, no solo esa novela, sino producir una obra de una vida. Y a su vez, bueno, y este corpus casi siempre es muy rico, no solo de los clásicos, no solo digamos, de la literatura europea, universal o formalista, sino también la mayoría también incorpora a sus propios colegas, a sus propios contemporáneos como parte de esta formación como escritores. Y bueno, y también a la postre, pues también es un mea culpa o una exculpa, ¿no? En varios de los ensayos de este libro también se van mostrando como también se van disculpando entre letras de varias cuestiones acaecidas en sus vidas. Bueno, me parece eso, que es un material muy interesante, tanto para la academia como para los lectores que nos gusta andar de chismosos en las vidas de otros. Gracias. Al final, ¿verdad? Es eso también, ¿no? El no saciarnos con lo que nos dicen los textos de ficción, ¿no? Queremos saber más y más de la vida de los escritores que son, pues bueno, los convertimos nosotros en seres atractivos, ¿no? Colegas, pues muchas gracias, la verdad que un placer, hago votos porque estos eventos sigan dándose. Sería genial pensar en un futuro proyecto ya que nos recuperemos, ¿no? Porque también eso de estar maquilando cosas pues cansa, ¿no? Pero pues es un placer trabajar colectivamente y como saben pues acá tienen su casa y pues muchas gracias de nueva cuenta por su participación. Les voy a hacer llegar a sus correos respectivos su constancia de participación digitalizada, pero pues para no quedar mal, hago lectura de la misma, que la tengo aquí impresa en papel, y dice lo siguiente: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Coordinación de Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamérica y el Cuerpo Académico Literatura, Discurso e Identidad, sea UABC 185, otorgan las presentes constancias a la doctora Diana Jaramillo y al doctor José Sánchez Carbó, respectivamente, por su valiosa participación como coordinadores en la presentación del libro Biografías Noveladas y Bioficciones 2024, la misma que se llevó a cabo el 28 de abril del año en curso en las instalaciones de esta unidad académica, por la realización plena del CER, Tijuana, Baja California, 28 de abril de 2025. Firma la directora, doctora Diana Denise Melchán, ley directora de la Facultad de Humanidades. Pues muchas gracias. Pues un gusto y no nos despedimos, colegas, siempre es muy agradable pues dialogar y verlos, ¿verdad? Muchas gracias, Javier, gracias a los organizadores y encantado de hablar de este libro. Muy bien, pues gracias. Esperemos que no tardemos con otra obra para que la podamos presentar aquí. Y bueno, pues repito, a ver si más adelante también hay posibilidades de que puedan venir en persona, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho y seguimos en comunicación. Hasta luego y un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.